nombre es Agustín. Hoy estaremos hablando con el doctor Santiago Barreiro, que es doctor urólogo y andrólogo. Estaremos hablando sobre qué es la urología, sobre su vida y demás. Así que, nada, hoy, bueno, quiero repasar los siguientes vivos, que hay mucho más por confirmar, digo, pero el próximo lunes 20 tenemos un vivo con Tomás Machuca, que es fundador de Fénix, que es bueno, un emprendimiento de canilleras de plástico reciclado y estaremos tocando sobre el tema de cómo emprender siendo joven. Y luego el lunes 27, para cerrar los vivos del mes de febrero, estaremos hablando con la doctora María Motoni, que es ginecóloga, y estaremos hablando sobre los anticonceptivos. Ahora estaremos esperando a que se una el doctor Barreiro. Hola, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muchas gracias por pasarte. Es un gusto, la verdad. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Así que, bueno, aprovechamos, ya veníamos hablando hace bastante tiempo con la idea de hacerlo y se hizo rápido, llegó rápido el día, ¿no? Sí, pasa rápido y bueno, acá estamos. Así que, bueno, como te digo, muchas gracias por pasarte y tomarte un tiempo para venir acá y tocar algunos temas y, bueno, hablar de vos también. Así que, bueno, si quieres empezamos. Si quieres contarle un poco a la gente de tu profesión y demás, y bueno, después ya empezamos con las preguntas. Bueno, eh, así como dijiste al principio, bueno, mi nombre es Santiago Barreiro, soy médico urólogo y andrólogo, es decir, me dedico principalmente a todo lo que sea la parte, el aparato urinario de ambos sexos y también la parte genital masculina, sería como la parte ginecológica, bueno, la contraparte masculina. Entonces encargamos de todo lo que sea la patología prostática, peniana, testicular. Y por parte de la andrología, además de abordar también esos temas, que es una rama dentro de la urología, me dedico también al tema de la fertilidad masculina y las disfunciones sexuales. Perfecto. Bueno, ahora que estamos hablando de vos, quería preguntarte por qué eligió la profesión de médico, ¿no? Y qué llevó a que te especialices en urología. Bien, de médico en realidad no, creo que desde que tengo memoria nunca tuve otra opción, o sea, no tuve otra opción a nivel como alternativa, nunca vislumbré otra posibilidad fuera de, obviamente, lo de siempre los chicos, viste, quieren ser arqueólogos, astronautas, esas cosas, pero ya de chiquito sí quería ser médico, yo no tengo familiares médicos, eh, directos, así no tiene ninguna influencia. Yo creo que en realidad fue más que nada por un tema de mi pediatra, en su momento, que también como que me gustaba mucho lo que hacía, me explicaba bastante todo lo que hacíamos. Y encima después, cuando mi hermana, que es un poco menor a mí, empezó a consultar con el pediatra, bueno, yo la acompañaba y como que me hacía participar un poquito más, me explicaba las cosas, me hacía ocultar. Y bueno, fue como agarrándome el bichito, ¿no? Las ganas de dedicarme a eso. Y bueno, y quedó como una opción y le dimos para adelante desde ese momento. Perfecto. Bueno, ahora primero quería hacer algunas preguntas, ¿no? Para tocar Sí. también el tema de educación sexual integral, ¿no? Tuviste, bueno, educación sexual integral, ¿no? En la escuela secundaria. No, la verdad que no, nosotros no, bueno, por lo menos en la época en la que yo fui al secundario no. Lo único que me acuerdo que tuvimos así como alguna noción de, por hablar de educación sexual, era una película, un video, viste, que le competía a los cassettes de los listening, viste, que no se escuchaba nada de mala calidad. Bueno, estos videos también muy sobreactuados, con gente que yankee o inglesa, no sabíamos nada, viste, todo con una traducción mediocre. Pero no daba posibilidad de esto de ser integrador, no teníamos la posibilidad de hacer tantas preguntas,
da como el hecho de entendido muchos de esos conceptos que en realidad, bueno, en ese momento también, viste, dentro del contexto, uno decía, bueno, me van a pasar una película, aprovecho y es una hora menos de clase en el colegio, esas cosas. Digamos, por esa mentalidad, no teníamos como todo este trasfondo que hay ahora, el tema de la responsabilidad y la necesidad también de educación. Pero bueno, hubiese sido algo bueno en su momento haberla tenido, pero no, lamentablemente en su momento no. En secundario no tuve. Bueno, también quería hacer una pregunta, es obvio, pero ¿crees que es importante, ¿no? La ESI, ¿no? La educación sexual integral. Sí, me parece que es importante, obviamente, en un momento puntual, obviamente, del desarrollo y de la educación de la persona. Me parece que a lo mejor esto de integrarlo ya de muy chicos, no sé si está tan bueno, pero sí es clave el tema de sacarle el tabú, ¿no? De poder darle luz a todo lo que sea la sexualidad, algo que está muy oculto, que sigue siendo como algo vergonzoso. Ya lo hemos visto hace poquito, no sé si fue la semana pasada o la anterior, con este tema de la menstruación también, que se armó todo eso con el tema de esto que salió en la televisión, con esta modelo, y todavía se tomaba como una vergüenza, como algo ofensivo el tema del manchado, y decíamos, ojo, todavía falta mucho por recorrer. Y esto de desmitificar, de sacar, darle luz a toda esta problemática, también como darle las herramientas o el valor suficiente a la gente que se saque las dudas. Me parece muy importante, que puedan consultar sin tener miedo de ser señalado, de ser motivo de burla, por desconocer. O sea, es darle la potestad a la gente, a los alumnos en este caso, ¿no? de ESI, de poder sacarse todos los interrogantes que tienen, hasta el más tonto y más absurdo, y siempre con una fuente de confianza. Me parece algo muy importante, porque no siempre se recurre a fuentes que tengan la información correcta o que esté explicado de una manera concreta, ¿no? Internet, por ejemplo, hay muchas cosas que están muy bien hechas y otras cosas que la verdad dejan mucho que desear y pueden prestar a mayor confusión. Entonces, recurrir a una fuente, a un profesional que esté capacitado, tanto en lo pedagógico como también en el tema de la parte, obviamente, de salud, me parece que es algo muy importante. Genial. Bueno, quería preguntar también algunos aspectos que por ahí crees que son pues, importantes en la ESI, ¿no? En la educación sexual integral. Creo que mencionaste algunos, pero ¿cuál de esos aspectos crees que son importantes y que por ahí no se tratan en la escuela? Bueno, en el tema de aspectos importantes me parece mucho el tema de los cambios, obviamente los cambios que van a sufrir los chicos con el desarrollo, ya sea el desarrollo puberal, ¿sí? Un tema muy importante, el tema de la protección contra las enfermedades de transmisión sexual y el tema de las relaciones sexuales responsables, los métodos anticonceptivos, me parece que sean como los ejes fundamentales, ¿no? De lo que sea de ESI. Hablar del cuidado, porque al fin y al cabo es un tema de prevenir. La información, o sea, al informarte vos estás previniendo tener complicaciones a futuro, las enfermedades, embarazos no deseados, e incluso poder extraerle todo el jugo o toda la posibilidad de poder disfrutar de la sexualidad de una manera segura y eficaz. Entonces me parece que eso sean los ejes, el tema de la anticoncepción, el tema de la prevención de enfermedad de transmisión sexual, el tema del desarrollo, o sea, todos los cambios que uno va sufriendo, tanto fisiológicos como también psicológicos dentro del desarrollo y la sexualidad, me parece algo muy importante. Porque bueno, muchas veces presta miedo, confusiones y pueden interpretar como que tienen algo malo, cuando en realidad es algo fisiológico, algo que va a pasar y que no tiene que ser algo malo. Claro, bueno, eso también es importante, obvio, la ESI en la escuela, porque, bueno, persona adolescente, ¿viste? Bueno, yo también sigo siendo, soy joven y eso, pero yo, por ejemplo, sí tuve educación sexual integral en la escuela y sí era importante eso, ¿no? Porque creo que apareció en un momento justo, me parece, y por ahí también está bueno que uno en su casa o tiene un tiempo libre también que busque y que se informe de algunas cosas que, por ejemplo, vio hoy en la clase del lunes, ponele de educación sexual y bueno, llega a su casa, busca y investiga y creo que
estuvo bueno que haya Sí, aparecido justo en por ese eso mismo momento. también poder brindarle y decirle, bueno, todo este tema lo pueden ampliar, obviamente pueden volver a consultar si quieren la próxima clase, pero también lo pueden ampliar y les pueden facilitar los sitios donde pueden consultar, donde tengan información actualizada, información que sea fiable, ¿sí? Y hecha por o dictada por profesionales. Entonces, me parece que también es integrador. La gente está todo el tiempo hiperconectada. Entonces, no podemos escapar de eso. Entonces, tenemos que darle por lo menos la posibilidad de recurrir a fuentes que sean seguras y que continúen con la temática, ¿no? Que continúen con este mismo hilo informativo y que no de marcha para atrás todo lo que se pudo ganar en este terreno en el colegio. Claro. Bueno, ahora sí, creo que cambiando un poco de tema, ¿no? Quería preguntarte también sobre tu profesión, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué diferencia hay entre urología y andrología? Bien, sí, la urología, básicamente lo que dijimos, es una especialidad médico-quirúrgica, es decir, es tanto clínico como también tiene su parte quirúrgica, en donde abordamos las distintas problemáticas, patologías y el desarrollo del aparato urinario, riñones, vejiga, uréteres, uretra, ¿sí? Y todas las patologías que pueden abordar desde problemas como piedras, tumores, infecciones, ¿sí? Malformaciones también. Y adicionalmente a eso, que es compartido por ambos, porque todos tenemos riñones, todos tenemos vejiga, se agrega la parte de la genitalidad, o sea, los genitales masculinos. Próstata, testículos y pene. Eso es lo que abordamos como urólogos y obviamente sus patologías, entre ellas la próstata como la más conocida, o porque uno sabe quién tiene un padre, un abuelo, un tío, un vecino que dice tengo que ir al urólogo a verme la próstata. Eso es lo más común. Entonces, abordamos esos dos sistemas, por así decirlo, el sistema urinario y el sistema genital masculino. Y la andrología en realidad podría llamarse como una rama dentro de la urología, ¿sí? Aunque no es exclusiva de la urología, donde la andrología se encarga principalmente de todo lo que sea la problemática del desarrollo y todo lo que sea la sexualidad masculina, tanto el correcto desarrollo de su sexualidad, así como también la problemática de la sexualidad masculina, los trastornos hormonales masculinos, que también puede estar vinculado a la parte de la sexualidad, y también la fertilidad, o sea, la búsqueda de hijos por parte del hombre, o sea, cualquier alteración en la calidad espermática es tratada por este especialista. No es exclusiva de la urología, ya que el endocrinólogo, por ejemplo, también puede actuar sobre la andrología, pero a diferencia de nosotros, ellos no tienen la formación quirúrgica. Por lo tanto, si hay que hacer una resolución quirúrgica, por ejemplo, una biopsia o algo como de estilo, tiene que ser derivado a nosotros. Entonces, como sí, pueden actuar en la parte hormonal y laboratorio y tratamientos, pero en la parte quirúrgica no tienen formación, entonces ahí es como que tenemos un poquito más de terreno nosotros. Claro. Y bueno, quería hacerte una consulta. Sí. ¿Qué controles debe realizarse, ¿no? Los hombres a partir de qué edad, ¿no? También. Bien, en realidad la urología abarca todas las etapas de la vida. Obviamente depende de la etapa de la vida, se hace énfasis en distintas patologías. Ya desde chiquito, incluso en fetos, o sea, de manera prenatal, uno puede identificar patología en la vía urinaria, un mal desarrollo del riñón, un riñón dilatado, alguna ausencia de algún tejido, sí que puede traer complicaciones en el recién nacido inmediato o prematuro. Pero si nos vamos a las tres etapas más importantes, la infancia, la adolescencia o el adulto joven y el mayor o el de tercera edad, principalmente lo que es en la infancia sería todo el tema del desarrollo testicular, desde ya el descenso testicular, que es una patología que se ve bastante, donde puede traer complicaciones a futuro, desde cáncer de testículo a problemas de fertilidad en la adultez. Entonces es importante la detección. El hidrocele, las infecciones urinarias, el reflujo urinario, que también puede traer infecciones urinarias a repetición, e incluso pueden perder el riñón los chiquitos, son algunas patologías. La fimosis también es muy conocida, eso que no pueden retraer el prepucio. Es una patología que el pediatra va a ir viendo a medida que va haciendo los controles, ¿sí? Mismo así, vamos pasando de etapa, vamos llegando a la adolescencia
donde empieza el tema de la pubertad. Ahí empieza a ver el tema de los cambios puberales que uno tiene que sufrir, que uno atraviesa, ¿sí? Y empieza el desarrollo de la producción de testosterona y los cambios que eso conlleva. Desde el desarrollo testicular, los caracteres secundarios masculinos, también es muy importante. Y eso hay obviamente un seguimiento, hay parámetros como tablas, donde uno puede ver si el desarrollo está siendo correcto o hay alguna alteración en el mismo. Y nuevamente hay patologías testiculares, infecciones, cáncer de testículo, por ejemplo, también es en donde empieza la incidencia elevada en este lugar. Y después, bueno, en el adulto joven lo mismo, este tipo de patologías es muy similar. Y ya en la entrada en la edad adulta, estamos hablando ya a partir de los 50 años, 40, si tenemos antecedente de cáncer de próstata, empezar los controles de próstata propiamente dicho. ¿Sí? Los controles que esto es para que pueda orinar uno bien y prevenir el cáncer o detectarlo a tiempo. Después hay patologías compartidas, como piedras en los riñones, presencia de bacterias en la vía urinaria, eso ya es compartido por todas las edades. Es más preventivo, muchas de las patologías son preventivas, las que nosotros tratamos, pero atraviesa toda la etapa de la vida del hombre. ¿No? Uno siempre piensa que es a partir del adulto, pero en realidad se puede abordar desde incluso prenatal, en el útero. Claro, bueno, creo que mencionaste unos pares, pero quería preguntarte, ¿no? Hablando de la pubertad Sí, del hombre, ¿qué cambios físicos se dan en esta etapa del hombre, ¿no? bien. Sí, hay cambios físicos, psíquicos y conductuales dentro del desarrollo puberal. Tenemos que saber aproximadamente que empieza entre los 11 13 años, es un periodo más o menos, es el rango de tiempo donde empieza a desarrollarse habitualmente, y dentro de los cambios que empiezan a notar principalmente los padres, el chico también, y los pediatras, es el aumento de la producción de testosterona, que eso va a traer los cambios propiamente dichos, que son principalmente el aumento del tamaño testicular, los testículos empiezan a tener más volumen, a pesar más a nivel del escroto, empieza a haber una elongación y relajación del músculo del escroto para darle lugar o capacidad de contener los testículos que están aumentando su tamaño, para la producción de testosterona. Va a haber internamente, bueno, desarrollo de los distintos conductos que antes podían pasar desapercibidos, conductos se empiezan a desarrollar. Acompañado de esto, la elongación del pene, empieza a aumentar el tamaño del pene, bien, que este se prolonga, o sea, el pene puede aumentar aproximadamente entre los 18, 19, 20 años, puede continuar el tema del desarrollo total del pene hasta alcanzar su forma, su estadio final. Y después, caracteres secundarios producidos por la testosterona, tenemos principalmente el tema del engrosamiento de la voz, algunos lo tienen más, otros lo tienen menos. Empieza a ver el tema también de la distribución del vello, empieza a ver el vello facial, empieza a aparecer el tema de la distribución de la barba, el pelo en el pecho, el desarrollo de las axilas, o sea, el pelo de las axilas, el pelo del pubis, que todo eso tiene distintas clasificaciones. Uno puede ver el desarrollo, hay clasificaciones de puede saber qué estadio estamos del desarrollo puberal. Así como en la mujer, con la menarca, el hombre a través de la pubertad puede tener un seguimiento. Y también, bueno, empieza la producción de espermatozoides y empiezan a aparecer las erecciones nocturnas principalmente y la polución nocturna, así como el deseo sexual. Genial. Bueno, hay algunas partes, ¿no? Algunas consultas. Tengo una pregunta Sí. acerca de las erecciones matutinas. ¿Qué son, no? Las erecciones matutinas. Sí, las erecciones matutinas es un proceso biológico, en realidad están presentes todo el tiempo, incluso en los bebés puede haber erecciones de manera espontánea, solo que pasan más desapercibidas porque obviamente el pene es mucho más chiquito y no tiene desarrollados sus tejidos, pero es por el tema de la testosterona, en parte, está vinculada a la testosterona, por eso empiezan a notarse mucho más en la parte de la pubertad, pero en realidad es un proceso fisiológico. Normalmente, para los que, bueno, las personas que no tienen pene, sepan, nosotros tenemos erecciones, más de una durante la noche, solo que pasan desapercibido porque obviamente estamos de manera inconsciente. Estas erecciones nocturnas ocurren principalmente por distintos fenómenos, entre ellos el que rige es el tema de la relajación vascular. Cuando estamos dormidos, las arterias, las venas, baja la presión arterial, se relajan, las arterias, entonces al relajar aumenta el calibre de esas arterias y entra más sangre en el pene provocando una erección.
Yo siempre le digo a los pacientes lo mismo, nosotros tenemos erecciones nocturnas porque el cuerpo de manera automática hace un chequeo de los distintos sistemas, de los distintos órganos en ese momento. Es como hace una revisión mientras nosotros descansamos de cómo están los distintos sistemas. Entre ellos la erección. Puede haber 3, 4 erecciones nocturnas, por ejemplo, con una duración promedio entre 7 minutos, 10 minutos aproximadamente cada una, y puede ser una erección desde una rigidez total a una rigidez parcial, un 60, un 70%. Pero eso habla de que está sano el tejido, de que hay una respuesta, de que hay una oxigenación. Es muy importante el tema de la presencia de las erecciones para detectar si hay un problema orgánico que nos esté generando un problema en la respuesta sexual, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos nosotros conscientes. Pero principalmente es la relajación vascular. Y a veces en las edades más adultas también está vinculado al deseo de hacer pis, el deseo miccional a la primera hora de la mañana cuando nos levantamos. Genial. Y hay otra consulta, ¿no? Sería, ¿qué son las poluciones nocturnas? Sí, en realidad la pulsión nocturna es la salida es la eliminación a través de la uretra de líquido tanto preseminal como semen, propiamente dicho. Esto es mucho mejor, esto se ve mucho más en las estancias iniciales de la pubertad, cuando empieza la producción propiamente dicha del líquido seminal, porque también empieza el tema del deseo y la excitación. Empiezan las erecciones nocturnas y conjuntamente con esto la excitación, que obviamente, haber estado en un periodo de tiempo de latencia muy largo, al principio se manifiesta con esta eliminación espontánea, que uno se levanta a la mañana siguiente con la ropa interior, ¿no? Con presencia de líquido seminal o un líquido blanquecino, pegajoso. Es muy común de ver en las etapas iniciales, o también cuando se está teniendo, por ejemplo, algún sueño que despierte un grado de excitación bastante elevado, que hace que obviamente van espontánea, sin necesidad de fricción o de estimulación física, por así decirlo, se logra la eyaculación. Pero no es nada patológico, para nada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Genial. Y bueno, ahora quería centrarme también un poco en el tema de las relaciones sexuales, ¿no? ¿Influye el tamaño del pene en la satisfacción sexual? Bueno, mira, el pene en realidad es un complemento. La sexualidad, o sea, el sexo no se basa principalmente en la genitalidad. La genitalidad es uno de los recursos. O sea, la relación sexual puede ser mucho más amplia y puede ser abordada de distintas maneras dependiendo de las personas, la pareja o las experiencias sexuales previas. Pero hablando principalmente del pene, el tamaño del pene tiene una importancia en realidad para el tema de la satisfacción y la seguridad del paciente. Mucho el tema de la seguridad juega en esto, porque en realidad vos podés tener incluso un pene grande, de tamaño que es más, que sobrepasa la media, que aproximadamente es de 14 centímetros, en erección en la población argentina. Un pene más grande tampoco te asegura que tener una satisfacción sexual muy buena. ¿Por qué? Porque puede traer desde problemas en la pareja, dolor, dificultad en lograr la erección y mantenerla en el tiempo. Y eso puede hacer que también haya distanciamiento, dificultad de poder mantener una pareja estable debido al tamaño del pene. Es mismo que penes más pequeños. El problema es la seguridad. Uno siempre considera que el pene de uno es más pequeño de lo que tendría que ser, o lo que tendría que ser la normalidad, pero es por falta de información. En realidad, la gran mayoría, o puedo decir de 9 de cada 10 personas que consultan por el tema del tamaño del pene o que averiguan por el tema de procedimientos para alargar el pene, en realidad tienen un pene de tamaño normal, un pene que es del promedio argentino. Pasa que estamos nosotros bombardeados por mucha información errónea. Nosotros suponemos o inferimos que hay situaciones o cosas que otras personas creen que es normal, por ejemplo, solo la pornografía, la publicidad, lo que circula por WhatsApp, los videos que uno se mandan así a veces entre amigos. Todo eso te busca una realidad que no es. Imponen un modelo de ser que no es el que uno puede llegar a cumplir, y eso genera frustración y que empieza a plantearse la duda, che, yo no duro tanto en la cama, yo no tardo 20 minutos, media hora en una relación sexual, yo duro menos, tendré algún problema, mi pene no dura tanto. Entonces
Es lo mismo. Es lo mismo cuando pasaba, por ejemplo, con el tema de la bulimia y la anorexia en su momento, cuando presento estas modelos, poniendo una figura determinada, un peso determinado, unas curvas determinadas, y las mujeres obviamente había como mucho esto de yo no cumplo con esas normas, seguramente el hombre busca eso, entonces yo tengo que amoldarme, entonces empezaban a restringir su alimentación o a alterar su alimentación. Acá pasa lo mismo, principalmente el, principalmente el tema de disfunción eréctil y inseguridad en la cama está dado por una falsa impresión de lo que uno cree que realmente es lo que busca el otro. Genial, justo creo que tocaste creo que el tema, me parece brevemente, pero quería saber qué es la eyaculación precoz. Bien. Sí, eyaculación precoz es una de las patologías, obviamente, que como andrólogo nosotros vemos mucho en consultorio. Se considera eyaculación precoz, si nosotros hablamos dentro de la definición propiamente dicha, a la eyaculación o la culminación, o sea, el orgasmo acompañado de eyaculación, que aparece sin penetrar, o sea, sin haber penetrado, o dentro del minuto de haber empezado la penetración. Se llama como tiempo de latencia intravaginal, por así decirlo, es decir, de que el pene está dentro de la vagina y estimulándolo, eyacular dentro del minuto. O sea, no llegar a cumplir un minuto penetrando o directamente ni siquiera haber penetrado y ya haber eyaculado. Eso es considerado una eyaculación propiamente dicha, una eyaculación precoz. Bien. Que se puede ver a muchos factores, principalmente son muchos del tema emocional y psicógeno. La personalidad ansiosa, personas inseguras, se refleja mucho más, porque incluso si has tenido un mal desempeño una vez, que todos lo hemos tenido y todos lo vamos a tener, eso puede generar cierto trauma, por así decirlo, y condicionarte el siguiente encuentro sexual. Vos, si tuviste una mala experiencia, vas a tener un trauma. Si vos chocas o te chocan en la calle, por ejemplo en el auto, cuando vas a salir de nuevo en el auto, vas a tener cierto miedo nuevamente. Y eso te va a jugar en contra para ese encuentro sexual y no va a ser satisfactorio, porque tu cabeza no va a estar concentrada en pasarla bien, en el placer, sino que va a estar concentrado en voy a eyacular, me voy a eyacular con tiempo, tengo que tener mucho cuidado, y eso te genera más ansiedad. Y vas a actuar más aceleradamente, es decir, vas a querer en el poco periodo de tiempo, porque pensás que vas a eyacular rápido, vas a querer aumentar el ritmo y eso va a hacer que eyacules más rápido e indefectiblemente. No te da tiempo a que vos puedas concentrarte y controlar en cierta medida el reflejo eyaculatorio, que sí se puede controlar. Pasa que requiere tiempo y constancia y tranquilidad, o sea, la seguridad de uno, que es justamente lo que te altera la eyaculación precoz. Claro, y bueno, el otro tema que también mencionaste era, quería saber cuáles son las causas, ¿no?, de la disfunción eréctil y a qué se llama eso, ¿no? ¿A qué se Sí, llama la disfunción eréctil? sí, acá la disfunción eréctil es muy común, esto dice, no, yo tengo disfunción eréctil o yo tengo eyaculación precoz, a lo mejor un paciente, y cuando le preguntás más o menos cuál es el promedio de tiempo, te dicen, no, 10 minutos, 15 minutos, y decís, pero hombre, eso es un montonazo. Sí, pero antes duraba 20. Y es normal, porque uno no tiene siempre la misma duración, porque su grado de concentración y deseo no es el mismo todo el tiempo. Entonces, y por ejemplo, el promedio mundial aproximadamente de un encuentro sexual desde el momento de la penetración es entre 4 a 7 minutos nada más, por ejemplo. Promedio mundial. Entonces, muchos dicen, pero yo duro 15. Bueno, entonces superás el promedio, buenísimo. Y ya con eso rompiste un molde o rompiste una situación que él creía que traía algún problema y ahí se va con una confianza mucho mejor. Y lo mejor es solucionaste el problema. Simplemente por un hecho de informar al paciente, pues hablamos siempre de buscar fuentes confiables de información. Con respecto a la disfunción eréctil pasa algo muy parecido, o sea, el mal más importante ahora es la parte psicógena, ¿no? La seguridad. La disfunción eréctil, si tenemos que darle una definición, sería la incapacidad de lograr una relación sexual satisfactoria. Es decir, eh, uno siempre piensa que la erección tiene que ser siempre de máxima rigidez, una duración determinada, pero en realidad es la incapacidad de poder iniciarla, o sea, iniciar la erección o poder mantenerla en el tiempo lo suficiente para que sea satisfactoria. No tiene que durarme media hora erecto. A lo mejor con 7 minutos es suficiente. Mientras a mí me produzca satisfacción sexual y a mi pareja también, o masturbación, o sea, puede ser autosatisfacción, es más que suficiente. No se ajusta a un tiempo determinado, a una rigidez determinada, sino que simplemente tiene que ser satisfactoria para la persona. Cada uno es un individuo
individuo con sus gustos y necesidades particulares. Entonces hay que informarse con el paciente, interrogarlo para saber bien cuál podría ser el motivo y qué es para él satisfacer o qué le da la satisfacción a esa persona. Y dentro de las causas, ya dijimos psicógena es la más importante, se la conoce como ansiedad de desempeño en la sexología, que básicamente es esta situación, ¿no? Se me baja antes de tiempo, o no se me erectó una vez, uy, pucha. Al siguiente encuentro sexual, che, espero esta vez no tener este problema nuevamente, y te vas muy ansioso. Y esa ansiedad, o por ejemplo la gente se empieza a obsesionar, empieza a verse el pene todo el tiempo y se lo palpa, a ver si está erecto, y entonces se desconecta del encuentro sexual de la otra persona y genera mucha ansiedad. Vemos que muchas veces pasa que en la parte psicógena la persona, por ejemplo, refiere que con la masturbación no le pasa nada, puede tenerla sin ningún problema, pero con una persona no puede mantener una erección el suficiente tiempo. O, por ejemplo, que se levanta con el pene erecto. O sea, fisiológicamente el cuerpo está normal, no tiene ninguna patología. El problema es que al estar en la autosatisfacción con la masturbación no pasa nada, no estamos cargando de ninguna responsabilidad en los hombros, sino que simplemente es pasarla bien en ese momento. Pero ya con otra persona al frente nuestro compartiendo un acto sexual, ya me impone cierto grado de responsabilidad, ya me genera cierta ansiedad, y eso es donde está, ahí es donde uno puede encontrar el motivo, ¿sí? O sea, la otra persona es un evaluador, me está evaluando mi desempeño. Entonces empieza a entrar la idea negativa. Esta vez nuevamente se me va a bajar, seguramente se me va a bajar de nuevo y no voy a poder pasarla bien. Es el mismo hecho que decir, ¿para qué me voy a presentar a esta entrevista laboral si no reúno los requisitos? ¿Para qué me voy a presentar a este examen si voy a bochar? Vos ya te estás condicionando, no te tirás a la pileta. Esa inseguridad. Y al producirte ansiedad, vos liberás adrenalina. Y la adrenalina justamente tiene una función de distribuir la sangre hacia los órganos que normalmente nosotros utilizamos para sobrevivir, ¿sí? Como así las películas, deportes extremos, adrenalínicos, son todo tipo muy, muy vertiginosos. La pelea, la caza, la huida, son reflejos que necesitamos más sangre en los músculos, en el cerebro, en el corazón, para correr. Pero esa sangre la toma de algún lado, no la podemos tomar del aire. Entonces la sangre la sacrifica de otros territorios. El urinario, la vía urinaria, por eso nunca nadie, ningún soldado en una película para orinar mientras está huyendo del enemigo. Del digestivo, que nunca nadie tiene hambre mientras está peleando, por ejemplo, y obviamente el sexual. Secuestra la sangre del pene que se estaba erectando porque nos ponemos ansiosos, nos da la taquicardia, todo, entonces secuestra la sangre del pene, entonces el pene se me empieza a bajar. Noto que se empieza a destumecer el pene y me voy a poner más ansioso todavía, entonces voy a acelerar aún más que se baje el pene o que nunca se logre erectar. Entonces eso, por eso se llama ansiedad de desempeño. A mí me estoy anticipando un desempeño malo y eso me genera ansiedad, sin experimentarlo. Y dentro de las patologías orgánicas, es decir, enfermedades propiamente dichas que tenemos que descartar, dentro de las principales tenemos la hipertensión, la presión alta, todo lo que afecta el sistema cardiovascular. La presión alta, la diabetes es muy importante, es muy común. Una de las preguntas principales es, ¿tengo disfunción eréctil? ¿Es diabético? Es una de las primeras cosas que le preguntamos. El colesterol elevado, alguna enfermedad metabólica, que puede ser que también, por ejemplo, hipotiroidismo, los niveles hormonales bajos, baja testosterona también, que está vinculado también al deseo, y como sabemos, el deseo es el que desencadena todo. Si no hay deseo, no va a haber erección de por medio, ¿sí? Esas son las patologías más normalmente que nosotros intentamos descartar. Todo lo que afecta el sistema cardiovascular, si te pones a pensar. Genial. Y bueno, hay una duda también en esos temas, ¿no? De la relación sexual y por ahí de disfunción eréctil y demás. La pastilla de Viagra, ¿no? ¿Funciona? O sea, ¿es segura? ¿Y cuáles serían las contraindicaciones, ¿no? de la misma? Bien, bueno, tenemos que saber primero que la pastilla existe hace ya más de 20 años, que se empezó a comercializar, hablando del 98. Sí, está bien, sí, más de 20 años. Del 98 que está comercializándose y continúa en vigencia, uno de los fármacos más vendidos. Es decir, que su perfil de seguridad está dado. Si fuera algo muy contraproducente, algo negativo para la salud y peligroso, no se comercializaría.
se hubiese abolido su comercialización hace mucho tiempo. Entonces, por eso es lo primero. Bien, esta medicación tiene como si fuera una mala prensa, debido a que cuando se liberó al mercado, por primera vez, justamente a muchas personas que empezaron a consumirla, porque hasta ahora no tenían ningún tratamiento, ninguna alternativa para volver a recuperar las erecciones, empezaron a tomarla desconociendo que hay ciertas combinaciones, ciertos fármacos que no se pueden mezclar, porque se potenciaba el efecto y generaba de que bajaba mucho la presión, la sangre no podía entrar al corazón, entonces la gente se infartaba, ¿sí? Que es principalmente la toma de nitritos, o sea, las medicaciones que tengan nitritos en su composición, como la nitroglicerina, por ejemplo, que los nitritos son las famosas pastillas que se ponen abajo de la lengua. ¿Sí? Esa pastilla se pone abajo de la lengua, eso lo vemos en las películas, ¿no? Claro, justamente es esa pastilla la que no se puede combinar. Pero después, en realidad, es muy segura con el resto de las medicaciones. Sobre todo porque en estos 20 años ha tenido reformulaciones, ha tenido adaptaciones y por eso se puede mantener en la comercialización. Está contraindicada en ese tipo de medicación o que se haya comprobado que es alérgico a algún componente propio de la medicación, está contraindicado. Pero en el resto de la población es segura usarla y es importante que también sepan usarla o administrarla de manera correcta, ya que muchas veces el problema es que la toman mal. Los pacientes entonces se frustran porque el efecto no está dado como tal, ¿sí? Pero los pacientes diabéticos, incluso cardiovasculares, con patologías, por ejemplo, muy importantes, como puede ser incluso pacientes con cirugía del corazón abierto, reemplazos valvulares, aórticos, etcétera, pueden recibir la medicación, obviamente con un aval del cardiólogo, pero incluso los cardiólogos nos han enviado a pacientes operados recientemente del corazón para que lo empiecen a tomar. Sí, es seguro. Claro, y creo que mencionaste en una parte que está como habilitado, o no sé si habilitada era la palabra, para toda la población o todas las personas. En las personas jóvenes, ¿es aconsejable tomar, bueno, en este caso de Viagra, ¿no? En realidad la gente joven es la que menos lo requeriría, si nos ponemos así muy estrictos en el hecho de que ya las personas jóvenes son las que más, obviamente mejor respuesta sexual tienen, son los que niveles hormonales y sus tejidos, o son las personas más sanas, por así decirlo, pero no tiene ningún tipo de contraindicación. Si nosotros ponemos muy exquisitos, podría ser el tema de no convertir la pastilla como un recurso o un medio necesario para todos los encuentros sexuales. Puede ser como una manera de complementar o para poder cambiar un poco la dinámica que se venía trayendo, poder tener como una experimentación, ¿sí? Con la pareja también es algo positivo, se puede utilizar. Pasa que corremos el riesgo, no hay tolerancia ni tampoco hay dependencia en la medicación, pero sí uno puede volverse un poco dependiente, por así decirlo, del efecto, ¿no? De la situación, de que si estás respondiendo en un 110% cuando puedes responder un 100%, porque después si venimos muy bien, respondiendo muy bien, muy bien, el día que no la toma, el día que uno no lo toma, va a tener una respuesta buena, genital, va a tener una erección como la que tenía que tener, sin ningún problema, pero va a sentir que tiene gusto a poco, que le falta algo, que era ese plus que te da la pastilla. Pero sí se puede utilizar, o sea, no tiene ningún tipo de contraindicación, siempre que sea un uso moderado y consciente de la pastilla, no haya un abuso de su consumo. Claro, y bueno, hay otra consulta también que sería sobre la vasectomía, ¿no? ¿Qué es la vasectomía y qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando se la realiza, ¿no? Bien, sí, es un procedimiento quirúrgico, es el único procedimiento quirúrgico que existe actualmente para la anticoncepción masculina, que sería como el análogo o la contraparte de la ligadura de trompas, donde en ambos procedimientos lo que se hace de manera quirúrgica es obstruir o impedir la comunicación de, en este caso, los espermatozoides que salen del testículo con el resto de la vía seminal. Es decir, el testículo
está alejado del resto de la vía seminal y los órganos que se encargan de producir el semen, el líquido seminal. Entonces tiene que tener algún conducto que los comunique. Ese conducto es el que es ligado o es cortado para que deje de comunicarse, como cortar un cable o derrumbarnos en una autopista. Un sector va a estar ausente. Entonces ya no va a haber comunicación. Simplemente es eso, es decir, nosotros podemos sacar ese conducto, entonces vamos a eyacular normalmente, porque el líquido se producía en otro sector, que está conectado a la uretra, que es el tracto de salida tanto de la orina como del semen. Va a haber una producción totalmente normal del líquido seminal con sus características habituales, consistencia, color, bueno, sabor, volumen, todo eso va a mantenerse igual. Simplemente que el contenido de ese líquido seminal no va a tener espermatozoides. Siempre en la jerga nosotros jodemos con los pacientes que decimos que es la sopa sin fideos, por así decirlo. ¿Sí? Los espermatozoides quedan en el testículo, se siguen produciendo de manera natural y como tienen 3 días de vida nada más los espermatozoides, se van muriendo y son reemplazados por una siguiente tanda. Y así de manera natural. Es decir, nosotros seguimos produciendo espermatozoides. Y también es importante saber que esta interrupción del conducto no me va a alterar para nada el deseo sexual, ni la respuesta sexual, ni las erecciones. Eso se conserva totalmente. ¿Por qué? Porque está dado por la testosterona. Y la testosterona es una hormona, y la hormona es una sustancia que producen ciertas células que siempre viajan por la sangre, no por un conducto. Por lo tanto, sigue teniendo una producción total normal de testosterona y de espermatozoides también, simplemente que no pueden salir. Por eso es importante, porque es la reversibilidad. Al seguir produciendo espermatozoides, nosotros podemos revertir ese conducto que está separado, intentar volver a unirlo y restablecer la comunicación. Es como volver a hacer una junta de los cables. Volvés a unir los cables y restableces la electricidad y volvés a poder utilizar ese aparato que estaba cortado el cable, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. En caso contrario, si no podemos unir esos conductos, podemos directamente ir a la fuente productora de espermatozoides, al testículo, y tomar espermatozoides de ahí para un tratamiento de fertilidad. Claro. Y bueno, hay otra duda que es sobre qué es la fimosis, perdón. Fimosis, sí, ya lo Sí, hablamos un poquito antes, que es en los chicos, principalmente es muy importante diagnosticarlo. Es una estrechez. En realidad la fimosis es una patología de la piel, del prepucio. Para los que no sepan, el prepucio básicamente es la piel que recubre la cabeza del pene, conocida como glande, se llama glande, es la que recubre ese sector. Es como una capa protectora. ¿Es necesaria? En realidad no es necesaria, se puede prescindir de la misma y no tener ningún problema. El prepucio, lo que pasa es que ciertas personas tienen predisposición a perder esa elasticidad. Cuando somos chiquitos, obviamente es fisiológica, es decir, en los primeros años de vida nacemos con el prepucio adherido a la cabecita del pene y lentamente se va a ir desprendiendo. En la gran mayoría. En aquellos pacientes que pasado ese tiempo, esos 4 años, 5 años, aún no se desprendió, se puede recurrir a la cirugía, que es la famosa circuncisión. Le decimos circuncisión porque obviamente ese es el aspecto religioso, por así decirlo, la parte judía. Pero es para hacerse la idea, en realidad se llama postectomía el procedimiento, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces ahí se libera. ¿Qué pasa? Si pasamos la infancia donde se puede detectar con facilidad, porque el padre lo nota, no puede higienizarlo correctamente, tanto en edades más adultas, ya en un adulto responsable, joven, un adolescente o edades más avanzadas, lo que vamos a notar es estrechez, principalmente cuando hay una erección. Cuando el pene se erecta, aumenta el volumen, aumenta el diámetro del pene, aumenta la longitud del pene, y la piel no puede acompañar suficientemente bien el tema de esa extensión. Entonces queda como restringido. Entonces el paciente nota como que le aprieta, cuando quiere tirar la piecita para atrás, siente como una presión, como un anillo que le aprieta el glande, la cabeza del pene, ya sea para pasar o por detrás, una vez que lo coloca. Al principio generalmente aprieta, pero después si esto avanza, va a generar una restricción que ni siquiera va a permitirle que pueda descubrir el glande, la cabeza del pene, y eso va a traer problemas de higiene. No higiénicos, no va a poder higienizarlo bien, va a empezar a juntar olores, va a poder generar
favorece el tema de infecciones de la piel del pene, y entonces hay que resolverlo. Y se resuelve quirúrgicamente haciendo la circuncisión. Es muy importante en los diabéticos. Son muchos pacientes que vienen por esto cuando los estudiamos, que no se controlan ni nada, le hacemos análisis de sangre y muchos de ellos son diabéticos, porque la diabetes está vinculada a este problema. Claro, y hay una consulta también, puede ser una duda de todos por ahí, el que no sabe, sería cómo afecta, ¿no? el tabaco y el alcohol en la erección. Bien, bien. Por un lado el alcohol, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que acá tenemos como dos frentes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque uno piensa en el alcohol, piensa en, no sé, salir con tus amigos o salir al boliche o a algún lado, y tomar alcohol obviamente tiene ese factor de desinhibición, ¿sí? Es como que o sea, tus represiones, tu personalidad es mucho más relajada, estás más predispuesto a pasarla bien, y eso también favorece, por ejemplo, a algunas personas para juntar valor y encarar a otra persona o animarse a hacer algo que a lo mejor estando sobrio no lo haría. Entonces tiene como esa connotación el alcohol, ¿no? Esto de ser un suplemento o un complemento para una salida. Y lo ven como algo favorable. ¿Qué es lo que pasa? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Por lo tanto, necesitamos excitarlo en el momento de la relación sexual. Una persona que no tenga ningún problema, que no tenga este tema de las ansiedades, que no se ponga ansioso, eh, puede estar con cierto grado de alcohol en la sangre o un poco alegre, como le decimos nosotros, y no tener ninguna repercusión. Pero alguna persona que ya tiene como una personalidad más ansiosa, que tiene alguna problemática, ya sea orgánica o un problema de salud, y le adicionamos el alcohol, puede repercutir de manera negativa en ese aspecto, ¿sí? O sea, altera todo lo que sea la percepción, incluso también el tema de la lógica, o sea, la voluntad de uno. Uno se puede volver muy manipulable a través del alcohol. Y con respecto al tabaco, bueno, el tabaco tiene muy contraproducente para muchas cosas, ¿no? Salud, cáncer, principalmente. Pero a nivel de las elecciones, lo que me está afectando es el sistema cardiovascular. ¿Sí? El tabaco obviamente afecta, enferma todo lo que es el sistema cardiovascular, contamina la sangre, disminuyendo la capacidad de transporte de oxígeno, y nosotros necesitamos que nuestros tejidos tengan oxígeno, para que los tejidos se revitalicen, se nutren del oxígeno. Entonces, si nosotros le damos menor aporte de oxígeno, esos tejidos van a tener una respuesta más leve, van a tener una respuesta más pobre ante un estímulo. Van a estar más estímulo a lo mejor para poder, primero, actuar y después mantenerse en el tiempo. Todo el tabaco crónico genera eso. Además, parte de la relajación de las arterias para que entre sangre es a través del óxido nítrico, a través de sustancias que están en los vasos sanguíneos. Y el tabaco genera como un cortocircuito en esa comunicación, entonces hace que me reduzca esos niveles, entonces se relaja, hay menos entrada de sangre al pene. ¿Sí? Además, tu capacidad respiratoria, aparte de la relación sexual, también tiene que tener una cierta capacidad de recuperación. Y si vos tenés dificultad, puede ser que te falte el aire, te va a costar más recuperarte, y eso puede afectar al tema del correcto desempeño. Genial. Y bueno, ahora quería hacerte una última pregunta, ¿no? Quería darte un espacio, así ya cerramos con la entrevista. Sí. Quería que vos le hables, ¿no? Ahora en especial al público joven, y que le dieras un mensaje a los jóvenes. Ok. Bueno, principalmente obviamente dirigido a todas las personas con pene, claramente porque es el gran grosor de nuestra especialidad. Nosotros nos dedicamos no le tenga miedo. O sea, lamentablemente nuestra especialidad es una especialidad que está como muy mal vista, por así decirlo, muy temida en realidad por las personas, porque tiene como la famosa connotación del tacto rectal. Es una especialidad, primero, es hermosa la especialidad, es muy abarcativa, nos da la posibilidad de poder ayudarte en muchos otros aspectos, incluso aspectos que vos no tenés idea. Entonces, acérquense, consulten, sáquense todas las dudas. No es necesario tener una enfermedad, esto va para cualquier especialidad en realidad. No es necesario tener algún problema de salud para acercarse a un médico y poder
preguntar. Vos podés tener una duda, por más tonta que sea, hay que sacársela de encima, hay que evacuarla, hay que, hay que andar seguro. Estamos hablando de tu salud, estamos hablando de tu sexualidad, estamos hablando de órganos y cosas que son importantes y que van a acompañarte el resto de tu vida, hay que cuidarlas, ¿sí? La información está disponible en todos lados, pero me parece mucho mejor es el tema de poder darte una respuesta personalizada. Yo siempre le digo eso, a veces me parece mucho más, un logro mucho más grande que la persona se haya contenta, pero hablando para ella, ¿entendés? Es incluso sentirse acompañada, sentirse entendida, comprendida, es un aspecto que la verdad que cada vez en el consultorio se ve más. Esto también es la responsabilidad. Estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de salud prostática, estamos hablando de prevención de enfermedades, sobre todo de transmisión sexual, ya que estamos hablando de todo el tema de la sexualidad. La sexualidad es un componente muy grande, es un componente muy valioso en el desarrollo tanto físico, psíquico y emocional de las personas. Por lo tanto, no está bueno siempre arrastrar problemáticas, arrastrar dudas, arrastrar malas experiencias, cuando tranquilamente uno puede, nosotros estamos ahí disponibles para que se puedan acercar y podamos nosotros ayudarlos a que puedan transitarlo de la mejor manera y puedan estrujarle y sacar el jugo de todo lo que puedan. Entonces, disfruten de su sexualidad con responsabilidad, infórmense con responsabilidad. Si es necesario consultar 15 veces, serán 15 veces, pero esas 15 veces que se vayan con una enseñanza. Yo también, nosotros estamos aprendiendo mucho. Han cambiado muchísimo desde que yo empecé la urología a lo que es ahora. Por ejemplo, esto de decir personas con pene, yo ya antes me resultaba muy extraño decirlo, por ejemplo, ¿no? Antes eran hombres, nada más, por así decirlo. Entonces, estamos aprendiendo también de todas las nuevas generaciones y ellos están aprendiendo de nosotros toda la información. Nosotros nos enriquecemos con cada experiencia que llega al consultorio, podemos elaborar nuevas estrategias, nuevas realidades, nuevos recursos que a lo mejor otras personas utilizaron y nos parecen muy buenos. Hemos aprendido un montonazo de cosas que otras nos enseñan a nosotros también. Entonces, está bueno, es como un ida y vuelta todo esto. Ya el médico no es lo mismo que era antes, que era una figura muy estoica, una figura que era de imparcial, una figura de que había que respetar tanto. No, somos personas totalmente normales. O sea, estamos ahora transmitiendo, no necesitaste un guardapolvo, nada puesto. O sea, yo le digo siempre, no somos ya los médicos torso, que eran los famosos médicos que presentan las publicidades atrás del escritorio sentado. Para nada, ya tenemos otra dinámica. Entonces, aprovechar eso, nosotros también nos enriquece toda esa información. Sáquense las dudas, acérquense a la consulta y sean responsables con su sexualidad. Perfecto, bueno, creo que agregar nada, creo que no hay que agregar nada porque dijiste todo y la verdad, bueno, ya para finalizar el vivo quería agradecerte por pasarte acá y tomarte tu tiempo y hablar y despejar dudas de nada. Y gracias por todo lo que contaste y informaste. Bueno, nuevamente, igualmente, como dije al principio de la charla, gracias a ustedes también primero por obviamente contactarme, principalmente por confiar en mí, dentro de todos los colegas también, ¿no? Que están en las redes compartiendo información similar a la que yo comparto habitualmente. Y bueno, darnos este espacio, ¿no? De poder humanizarnos un poquito más, por así decirlo, a la especialidad, acercar, poder ayudar a la gente a entender más o menos a qué nos dedicamos, en qué podemos ayudarlo y cómo poder acercarse. Y bueno, creo que nada más, simplemente quienes quieran, bueno, obviamente pueden seguirme, si los que no me conocían, van a ver que todas las fotitos, a mí me gusta mucho mezclar, más que nada fotos, me gusta la fotografía, así que mezclo fotos con temática de mi especialidad, pero desde ya pueden escribirme ahí para cualquier duda que tengan o consultar algunas cositas. Y creo que nada más, nuevamente, siempre disponible para cuando quieran otra charla, otra entrevista, participar en alguna otra idea que tengan, no hay ningún problema, que yo acá siempre disponible. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias también a la gente que se pasó y nada, de nuevo, muchas gracias por pasarte y bueno, nos veremos en otra ocasión, así que muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias a todos y bueno, buen comienzo de semana. Igualmente.
Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao.